Reciba un cordial saludo del Distrito Mid-South. Comprensión de los tiempos actuales es un programa de desarrollo de liderazgo con el propósito de equiparlo con clases biblioteológicas con un enfoque actual. Para el año 2021 estaremos presentando las conferencias mensuales en diferentes módulos. Comenzaremos con el módulo de teología, en el cual estudiaremos la doctrina de la salvación, la doctrina de la Biblia, la doctrina del hombre y la doctrina de los últimos tiempos. También presentaremos el módulo Biblia, que consiste en el estudio del libro de Efesios y nuestra identidad en Cristo. Los evangelios, en el cual estudiaremos casos de la vida de personajes que fueron transformados por Jesús. El libro de Santiago, con énfasis en la fe en tiempos de crisis. Y por último, el libro de Isaías, con énfasis en el liderazgo. Y por último, presentaremos el módulo de ministerio, en el cual estudiaremos profundamente el tema de las prioridades, las finanzas prácticas y los dones espirituales. También estaremos ofreciendo clases semanales los martes por la mañana, con el estudio del libro de Romanos y Hebreos con el pastor Juan Marcos Perpich, y los jueves por la mañana con el pastor Kyle Bauer, con el estudio de la persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Invite a otros a inscribirse, promueva el desarrollo y la capacitación espiritual y ministerial. Buenas noches a todos, qué gusto estar aquí en la segunda noche de nuestra conferencia de soteriología. Hoy vamos a estar viendo el tema de la santificación. Padre, te damos gracias por la vida, el ministerio del pastor Juan Marcos, Señor, en Colombia. Damos gracias por la vida que le has dado. Gracias, Señor, porque lo has sustentado a través de estos 40 años. Has, Señor, permitido que su vida sea un instrumento en tus manos. Padre, bendecimos su familia, bendecimos sus hijos, bendecimos los hijos de sus hijos, Señor. Y te damos gracias por su vida y por este día que nos permites seguir adelante con soteriología y seguimos creciendo, Señor, y aprendiendo a través de su vida. En el nombre de Cristo Jesús lo bendecimos. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir en el estudio de la salvación. Nosotros vimos el aspecto pasado, la justificación, y ahora vamos a ver el aspecto presente, la santificación. Y entonces, pues, antes de meternos full en el tema de la santificación, vamos a recordar las 4 preguntas diagnósticas. 4 preguntas que nosotros hacemos, pedimos permiso para hacer estas preguntas. O sea, y pedimos permiso. No abordamos a la gente así, sino pidiendo permiso. Si yo puedo hacerte una pregunta, unas preguntas en cuanto a tu vida con Dios. De pronto una persona te ha buscado para oración o para un consejo. Muy bien, muy bien. Entonces, tú puedes decir, sí, con mucho gusto vamos a orar por esta situación o vamos a mirar una inquietud. Pero primero yo te puedo hacer unas preguntas en cuanto a tu vida con Dios. Entonces, teniendo ese permiso, entonces vamos a hacer estas preguntas. Son preguntas muy importantes para el evangelismo, para el discipulado, y también se pueden incluir en enseñanzas y en prédicas. 4 preguntas diagnósticas. Cuando uno va al médico, el médico le pregunta ciertas cosas y entonces el médico más o menos va captando cómo es la situación de la salud física de la persona. Y nosotros en la obra del Señor también con estas preguntas, pues podemos ir más o menos como ubicándonos en cuanto a lo más importante en esta vida, que es nuestra relación con Dios. Entonces, 4 preguntas diagnósticas. La primera pregunta, ¿es usted salvo?
Otra manera de hacer la pregunta es, si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Otra manera de hacer la pregunta es, si ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy, iría al cielo. Entonces, hay diferentes maneras de hacer esta pregunta. La respuesta, ¿cuál será? Bueno, hay diferentes posibilidades. ¿Es usted salvo? Pues la respuesta puede ser sí o puede ser no. Y cuando uno hace esta pregunta a las personas, la respuesta más común es no sé. Y si la persona dice no o dice no sé, entonces, ¿cuál sería nuestra siguiente pregunta? ¿Te gustaría saber? ¿Te gustaría poder saber que eres salvo? Y entonces, esta pregunta clave, ¿es usted salvo? Yo, por ser malo, a veces me gusta preguntar a la persona, ¿tú eres salvo o es que falta? Y casi siempre la persona dice, ay, falta, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos viendo la importancia de qué? De la justificación. Realmente nosotros vamos a estar hablando mucho de la justificación. Pienso que si nosotros en el ministerio no hemos hecho sino asegurar la salvación de la gente, hemos hecho lo más importante. Creo que lo demás vendrá por añadidura. Por el otro lado, si nosotros hemos hecho todo para que la gente sea bendecida, pero esta gente no se va al cielo, entonces, ¿qué? ¿De qué aprovechará al hombre? Entonces, ¿es usted salvo? Bueno, vamos a poner que la respuesta es sí. La segunda pregunta diagnóstica es, ¿cuándo fue salvo? La respuesta puede ser un año, un día, un momento. ¿Quién aquí tiene hasta fecha? ¿Quién aquí puede decir una fecha? Pues yo tengo el 14 de julio 1974. Tengo esa fecha muy claramente. Pues primero, pues yo tenía mayoría de edad y también que yo venía pensando mucho en tomar una decisión en firme en cuanto a seguir a Jesús. Por eso yo tengo un domingo 14 de julio de 1974. Y de pronto hay personas aquí en el chat, también pueden hasta dar el día de la semana y la fecha y el año y todo, y que estaba lloviendo o que hacía sol o todos los detalles. Siempre me acuerdo del testimonio de Josh McDowell, el apologista. Él fue salvo X día a las 8:30 de la noche. O sea, él hasta cuenta la hora de su conversión. Y entonces, pues, también puede haber otras respuestas. Una persona puede decir, sí, soy salvo. ¿Desde cuándo? Siempre. Y entonces, sí, muchas personas creen que son salvas desde siempre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? ¿Sí? Vamos a decir amén, ¿sí? O qué. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a pedir permiso a presentar el plan de la salvación. ¿Te acuerdas ayer? La condición del hombre, ¿te acuerdas todo esto? Y devolver la película
y comenzar desde el principio. ¿Cómo es el plan de la salvación? ¿Tú conoces el plan de la salvación en la Biblia, en el libro de Romanos? ¿Quieres verlo? Entonces ahí tenemos nuestra entrada. Una persona puede decir que fue salvo desde el momento de su bautismo, ¿sí? Y entonces, pues en la Iglesia Católica, entonces tenemos el bautismo como el nuevo nacimiento, que una persona es hijo de Dios desde su bautismo. Yo me acuerdo, pues, hablando con un hermano en Cristo de la Iglesia Católica, quien dictaba el curso para los nuevos creyentes en la Iglesia Católica. Tú sabes que la Iglesia Católica también tiene curso para los nuevos creyentes. Y entonces fue una cosa de Dios que nos hubiéramos conocido, fue en el aeropuerto. Y no sé, no me acuerdo cómo es que pudimos conversar ahí, porque no nos conocíamos antes. Y me acuerdo, pues, al saber, pues, que estaba yo ahí con un hermano en Cristo, él me contó su testimonio y que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, bueno, vamos a decir a los 40 años de edad. Y él contó de realmente su arrepentimiento y su fe personal en Jesús. Y él, así pues, maravilloso compartir con él. Y entonces se me ocurrió preguntarle si él se hubiera muerto antes de haber tenido ese encuentro personal con Jesús y un arrepentimiento personal, una fe personal, si se hubiera muerto, se hubiera ido al cielo. Y acuérdate que estamos hablando de una persona de creencia católica. ¿Qué creen que me dijo? Me dijo que sí, que él sí, si él se hubiera muerto antes de lo que yo llamaría su conversión personal, entonces él sí se hubiera ido al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, por su bautismo, por su bautismo. Entonces, yo le dije una cosa, mira, si en algún momento te preguntan la diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia católica, tú puedes decir que la diferencia es que nosotros creemos que si no tienes ese encuentro personal, te pierdes, ¿sí? No irías al cielo, irías al infierno. Esa es la diferencia. Si alguien pregunta, si sabes la diferencia entre voy a decir los evangélicos y los católicos. Y también le hice otra pregunta. Cuando tú cuentas tu testimonio, y me imagino que tú en muchas ocasiones cuentas de tu experiencia personal con Jesucristo, cuando tú cuentas eso, tú ves que hay mucho interés de las personas o no hay tanto interés. ¿Y qué creen que me dijo? Pues él me dijo que realmente no hay mucho interés. Muchas personas, no, pues ahí felicitan a uno y todo, pero no están así como tan tocados por el tema. Entonces, le dije, pues, si quieres escuchar mi concepto, pienso que como ellos piensan que ya son salvos, entonces ellos verán lo tuyo como una cosa opcional, como una cosa bonita, pero no absolutamente esencial. Entonces, ¿es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? Puede haber personas en este momento viendo este webinar, comprensión de los tiempos,
y con el tema de la doctrina de la salvación. Y puede haber una persona quien dice, yo sí soy cristiano y todo, pero yo no tengo, digamos, el recuerdo desde cuándo, porque yo soy de familia cristiana. Yo nací en un hogar cristiano y entonces no me acuerdo. Y esto sí puede suceder, que una persona realmente no tenga, digamos, una fecha, 8:30 de la noche, ¿sí? Puede que no, porque pues desde muy joven, aunque si una persona no tiene la fecha, recomiendo tratar de averiguarla. Uno dice, no, pero hace 10 años. Sí, pero averigua. ¿Hace 10 años qué? No, que cuando salí de la universidad. Bueno, ¿en qué año saliste de la universidad? No, pues sí, salí en tal año. Y bueno, ¿en qué época? No, pues salí en noviembre. Bueno, entonces, sí, o sea, uno puede ir como recopilando los datos y todo y hasta poner una fecha. No, que fue el Día de la Madre, ahora me acuerdo. Sí, o sea, pues sí. Pero en el caso, digamos, de una persona que desde su niñez, nuestra hija, ella recibió a Cristo cuando tuvo 3 años de edad. Y yo lo tengo documentado muy bien porque yo llevo un récord de todo lo que pasa cada día, ya más que 40 años, tengo cada día documentado de mi vida. Y mi esposa me contó que la niña había orado con ella para recibir al Señor. Entonces, a los 3 años, ella recibió a Cristo. Ahí lo tengo. Yo, si ella algún día pregunta de esa fecha, pues ahí está. Pero realmente ella, cuando cuenta su testimonio, dice que recibió al Señor a los 5 años de edad. ¿Y cómo hacía a los 5 años de edad? Yo sé que fue a los 3 años, es que lo tengo ahí registrado, ¿sí? Pero ella dice que a los 5 años de edad. Ella no se acuerda de los 3 años, ella se acuerda de los 5 años de edad. ¿Y qué pasó? Pues estuvimos, mi esposa con mis hijos estuvieron en el parque detrás de la iglesia donde vivíamos y estaban jugando fútbol con los niños de la calle. Y mis 3 hijos futbolistas, y entonces mi esposa llevaba un refrigerio, unas galletitas, y entonces jugaban mis hijos con los niños de la calle, y los niños de la calle son muy buenos futbolistas, muy buenos. Se lo pasan jugando todo el día. Y entonces un refrigerio y unas galletas, y mi esposa les hacía como una clase de la Biblia con una oración de entrega mi esposa dirigiendo la oración de entrega para los niños de la calle, y nuestra hija hizo la oración con los niños de la calle. Mi esposa no sabía, no se daba cuenta. Ella estaba como pensando en los niños de la calle, no estaba pensando en sus propios hijos, pero ahí estaba nuestra hija haciendo su oración. Y esa sí es la oración que ella se acuerda, pero nosotros no sabemos qué fecha fue. Porque mi esposa no se dio cuenta, mi esposa no me dijo, imagínate que con los niños de la calle, la niña hizo otra vez su oración. Ella no, entonces esa fecha está perdida. Bueno, está registrada en el cielo. ¿Sí? Entonces, pues la cuestión no es acomplejarnos aquí por la fecha, pero por el otro lado, pues si tú tienes la fecha, o la puedes averiguar, pues documentate, ¿por qué no? Uno tiene fechas en su vida. Y por ejemplo, si tú vienes en este mismo día de hoy, realmente en un acercamiento con Dios, tú sabes que Jesús está en tu corazón, pero nunca realmente has concretado esa decisión,
pues pon la fecha de hoy, ¿sí? El día de hoy. Y si en 20 años preguntan, ¿y güey, cuándo fuiste salvo? Pues ahí puedes decir la fecha de hoy. ¿Está bien o está mal? No, está muy bien. El amor es así. De pronto tú no te acuerdas, Pastor Arturo se acuerda del momento en que se enamoró de Gloria Estela. ¿Fue amor de primera vista o fue un proceso? O más bien hemos de preguntar a Gloria Estela, ¿cuándo es que ella realmente pensó que este puede resultar? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue ese momento? Y puede ser un proceso y puede que uno no tenga así el día. Yo con mi esposa, yo me acuerdo cuando decidí, no, con esta me caso y fue el testimonio de, bueno, para otra ocasión les cuento, pero mi punto es que de pronto uno no tiene la fecha en que se enamoró, pero sí tiene, hágame el favor, pastor, usted sí tiene la fecha de su matrimonio. Esa fecha sí está bien documentada, ¿sí? Sí, esa fecha no se puede olvidar. Bueno, y pues también pensando en el engendrar el hijo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuándo fue engendrado el hijo? Puede que la pareja tenga muy presente las fechas y todo, o puede que no, pero lo que sí tiene muy bien documentado es su día de nacimiento. Entonces estoy como aplicando este principio de la vida a tu vida espiritual con Dios. Pon la fecha de hoy. Si realmente no tienes así una fecha ahí en firme, tú llevas tiempo realmente con Jesucristo como Señor de tu vida, pero nunca te has preocupado o has pensado por eso, pero no, defínete, pon la fecha de hoy. Entonces, ¿es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? Tercera pregunta, ¿cómo fue salvo? Otra manera de hacer esta pregunta es que si muriera hoy y está en la puerta del cielo y Dios sale y pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le diría? Otra vez, si tú murieras hoy, estás en la puerta del cielo y Dios sale y te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le dirías? ¿Qué respuesta darías? O sea, simplemente ¿cómo? ¿Cómo fuiste salvo? ¿Qué hiciste? Si nosotros estuviéramos aquí hablando con una persona de otra religión completamente diferente al cristianismo, y esa persona nos pregunta, ¿cómo me hago cristiano? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Qué le dirías? ¿Qué respuesta le dirías? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue salvo? Entonces, ¿qué le dirías a Dios? ¿Qué vas a decir a Dios? Entonces, la gente puede tener sus respuestas. Una respuesta muy común es que uno ha sido buena persona, que ha tratado de hacer más bien que mal, ¿sí? Yo no le quito el pan de nadie, ¿sí? Entonces uno está así como, bueno, confiando en sí mismo, como dice en Romanos, procurando establecer su propia justicia, ¿sí? Entonces uno como que quiere poder decir a Dios, mira lo que he hecho, perdone pues lo otro, pero mira por favor lo bueno que sí he hecho en mi vida. Me acuerdo estando en una iglesia y sentí hacer visita a los hermanos y parte del propósito de la visita fue pues realmente como el tema aquí de la salvación. Entonces fui recibido en la casa de uno de los líderes de la iglesia y entonces fue un domingo por la tarde y la familia me recibió
y entonces estamos todos en la sala y entonces pedí al hombre, papá de la familia, permiso para preguntarle sobre su relación con Dios. Ahí está toda la familia de él, realmente pues normalmente esto pues no se hace ahí enfrente de toda la familia, pero bueno, ¿por qué no? Y pues me dijo que sí, adelante, pastor, pregunte lo que quiera, ¿sí? Entonces yo le pregunté, como tú sabes, bueno, ¿es usted salvo? ¿Usted es cristiano? Y me dijo que sí, y le pregunté, ¿cómo? ¿Cómo fue salvo? Y él dijo, eh, bueno, porque creo en Cristo. Creo en Cristo. ¿Cómo te parece esa respuesta? Creo en Cristo. Pues me imagino que algunos dirán, pero el diablo también cree. Pero por favor, hermanos, no nos hagamos aquí tan criticones como fariseos con la doctrina, ¿sí? Realmente, ese es o no es una buena respuesta. Creo en Cristo. Pues Jesucristo dijo en Juan 4:47, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena respuesta. Creo en Cristo. Entonces yo iba a decir amén, pero no dije amén. ¿Por qué no dije amén? Porque no pude hablar. ¿Y por qué no pude hablar? Porque en la visita habían servido una gaseosa a todo el mundo. Y yo tenía ahí la gaseosa y pues tenía mis nervios como pastor primíparo. Iba a decir amén, o sea, se salía el amén, pero se encontró con la Coca-Cola. Y ahí no pude decir nada. Afortunadamente disimulé mi sufrir. Entonces, el hermano, al ver que el pastor no decía nada, él siguió hablando. Y sabes que a veces es más importante escuchar a las personas que hablarles. Y él siguió hablando. El pastor no dijo nada. Y él dijo, bueno, pastor, realmente, le voy a contar que mi esposa, ella tiene 4 hermanas casadas y de todas estas hijas de una familia casadas, la única que tiene el esposo fiel es mi esposa. Imagínate, son 5 hijas casadas y solamente una tiene el marido fiel, que es el hermano de la iglesia. Y yo esperando que pasara el gas, así como para recuperarme, siguió hablando y dijo, pastor, si usted desea, nosotros ahorita podemos salir y podemos ir por el barrio. Y usted puede preguntar en las casas, puede preguntar a cada familia en esta manzana, que cuando alguien tiene un problema, ¿quién le ayuda?
Pero bueno, fue la oportunidad de realmente escuchar que uno puede estar confiando en muchas cosas. Y bueno, confía en Cristo, gloria a Dios, amén. Pero realmente muy está que la justicia de uno mismo, las obras de uno mismo. En otro caso, en la iglesia, una señora quien había evangelizado, creo que sin exagerar, la mitad de la iglesia. A veces, yo he visto esto en dos casos donde hemos pastoreado, que una sola persona haya llevado a la iglesia la mitad de la gente. Una sola persona. Wow. Y bueno, esta señora había llevado la mitad de la gente a los pies del Señor y todo. Mejor dicho, súper evangelista. Y ella tuvo un bajón de salud y casi se muere. Y Dios tuvo misericordia, se recuperó y todo, pero hubo un momento, me acuerdo, que llamaron a decir, pues parece que, creo que el hijo del grupo de jóvenes llamó y dijo, creo que mi mamá se nos está yendo. Sí, así fue. Entonces, unos días después, fui a la casa, yo era muy de la casa de esta familia, y entonces yo le pude preguntar a ella que si de verdad se iba, o sea, que sí, y que ella sí se daba cuenta de que se estaba yendo y que sí. Entonces yo le pregunté, pero tú qué sentiste en ese momento en que como que pensaste que ya esto es el final, ¿qué pensaste? Y pues ella me dijo, bueno, tú prometes no decírselo a nadie. Le dije que sí. Y aquí estoy contándoles a ustedes. Ella me dijo, en ese momento yo pensé, yo no estoy lista. Y yo le dije, pues yo casi soy hijo en esa familia. Entonces le pregunté, ¿qué? ¿Que tú no estabas lista? Y ella me dijo, sí, yo realmente no estoy lista. No he hecho suficiente. Y uno dice, bueno, realmente uno puede estar confiando en sí mismo, en su ministerio, en sus buenas obras y todo esto. Me hace recordar que un hombre rico preguntó al pastor, pastor, si yo doy mucho dinero en esta iglesia, ¿me salvo? Y el pastor dijo, no sé, pero vale la pena intentarlo. Entonces, pues sí, las personas pueden estar confiando en muchas cosas para su salvación. ¿Es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cómo fue salvo? Y la cuarta pregunta, ¿cómo sabe que es salvo? Entonces voy a acelerar aquí a dar 3 razones por las cuales uno sabe que es salvo. Primero, el testimonio personal. O sea, uno lo sabe por dentro. Dice 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es algo que tú lo sabes. Realmente es algo que nadie te lo puede quitar. Si tú lo sabes, pues lo sabes y listo. Y puede ser un nuevo creyente, recordando el hombre ciego. Estuvimos hablando con los pastores anoche después de nuestro webinar y uno comentó, creo que fue Gonzalo, que dijo que
ese hombre ciego, pues él qué teología sabía, no había tomado webinar sobre teología, nada de eso, pero, y le hacían muchas preguntas y interrogaban y todo, y él dijo, bueno, no sé, señores, no sé, pero lo único que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y es que uno sabe. Y entonces, el testimonio personal, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el testimonio personal y esto es esencial. Mira, si no tienes esto, pues realmente vamos a orar para que Dios te muestre. ¿Por qué? Porque el amor es así. El amor uno sabe cuando uno está enamorado. Me acuerdo en el grupo de jóvenes, contaron que uno de los muchachos estaba ennoviado. Y entonces yo le pregunté, y tú eres novio de, me imaginaba quién era, sí, pero no sabía cómo iba el desarrollo ahí, ese romance, ok. Entonces le pregunté, ¿y ustedes son novios? Y él me dijo, el muchacho me dijo, le dije, tranquilo, deja así. ¿Sí? Con esa incertidumbre, aquí no hay. De pronto ella sí piensa que son novios, pero, ¿sí? Y tú eres salvo, deja así, está bien. Esto no hay que forzar, esto no lo estamos haciendo para agradar a nadie, ¿sí? Esto es algo personal. Bueno, segunda evidencia es, segunda manera en que sabemos que somos salvos, es porque la palabra de Dios lo dice. No es solamente la experiencia de uno, no es algo subjetivo, pues yo soy salvo porque me creo salvo, ¿sí? No es eso, ¿sí? La palabra de Dios, Jesús dice, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en primera de Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Mi mamá decía que uno no puede saber si es salvo, pero ¿sabes qué? Uno sí puede saber. Y la Biblia está escrita para que tú crees en el nombre del Hijo de Dios y para que sepas que tienes vida eterna. La palabra de Dios. Y tercero, sabemos que somos salvos por el cambio en mi vida. Mateo 7:17, Jesús dice, todo buen árbol da buenos frutos. Que sí ha habido un cambio. Lauren Cunningham, el fundador de Jukum, Youth with a Mission, YWAM, él dice que cuando va a un país y lo invitan a las iglesias, él pregunta a la gente, ¿cuántos aquí son? El tema de Lauren Cunningham cuando él visita las iglesias es la transformación de la sociedad. Él anima mucho en el tema de la transformación de la sociedad. Entonces, él pregunta a la gente en la iglesia, ¿cuántos son salvos? Entonces, las personas normalmente levantan la mano. Y después él pregunta, ¿cuántos son perfectos? Ahí sí. Y después él pregunta, ¿cuántos son mejores ahora que antes de conocer a Jesús?
Entonces, todo el tema de ser realista, no somos perfectos, pero hágame el favor, sí somos diferentes, que ha habido un cambio. Lo que más levanta a una persona es la renovación espiritual. Y esto afecta toda su vida, su manera de portarse con los demás, etcétera, etcétera. El cambio en mi vida. Todo buen árbol da buenos frutos. Bueno, una quinta pregunta. Dije que eran 4 preguntas, pero si hemos llegado hasta aquí, voy a dar la ñapa. La quinta pregunta es, ¿qué es el evangelio? Entonces son 4 preguntas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Es usted salvo? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo sabe que es salvo? Y si hemos llegado a este punto, vamos a preguntar, ¿qué es el evangelio? Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 a 4, tenemos la definición del evangelio. Recordando, el evangelio quiere decir buenas nuevas. Realmente es una noticia que es buena, el evangelio. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entiendo que el sábado en el conversatorio quieren hablar de la perseverancia de los santos. Y Pablo dice, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, hay una condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora, si quieres, pues en tu Biblia física también subrayar qué es el evangelio, porque es una noticia, es un anuncio, ¿sí? Y uno dice, yo tengo buenas nuevas. Bueno, ¿cuáles son? No sé. Bueno, entonces ya ahora vamos a saber exactamente qué es el evangelio. Dice el apóstol Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, pues, si no has sacado nada de esta conferencia, pues esto lo puedes llevar. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es exactamente el evangelio? Bueno, este es uno de los textos en la Biblia que muestra exactamente qué es el evangelio, lo que Pablo predicó a la gente en Corinto, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces vamos a hacer una oración en este momento. No hemos terminado el tema, ni siquiera hemos entrado en la santificación, pero antes vamos a hacer una oración en este momento. Si hay alguien aquí a quien le sirve este tema de las preguntas diagnósticas y especialmente en cuanto a poner la fecha. Si hoy tú estás poniendo esta fecha, pues claro, tú te enamoraste del Señor tiempo atrás, Dios sabe, y todo, pero realmente nunca has dicho, bueno, ya, a partir de hoy, ya estoy definitivamente en los caminos del Señor. Si quieres orar conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque tú me amas tal como soy.
que siendo yo aún pecador, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Entra en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador desde este día en adelante. Este día, esta fecha estoy poniendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como nos gustaría escuchar por el chat y tu comentario, que sí te sirvió esa oración y en tiempos adelante, de pronto el Señor te pondrá a ministrar también sobre este tema de la salvación. Vamos ahora a la santificación. Queremos mencionar dos aspectos de la santificación. Un aspecto es en cuanto a la posición, nuestra posición. Pablo dice a los Corintios, habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados. Entonces, esta es una posición que ya tenemos. Este es un enfoque en la santificación, diciendo que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Este es un enfoque que es lo que llamamos la santificación posicional. Bueno, si han seguido el tema en este webinar, pues ya tú sabes que sí, estamos hablando de nuestra posición y siempre nos hace pensar en la justificación. Es cierto, es cierto. De pronto quieren preguntar en el conversatorio si el aspecto posicional de la santificación realmente se relaciona así con la justificación, nuestra posición. Pues sí, eso es cierto. Pero también hay otro enfoque en cuanto a la santificación que tiene que ver con la formación de uno. Y ahora es el aspecto presente que estamos enfatizando, que somos o estamos siendo liberados del poder del pecado. En 2 Corintios 7:1, que va a ser nuestro texto ya el resto de nuestro tiempo aquí, vamos a enfocar en 2 Corintios 7:1, donde el apóstol Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto es nuestra formación, ¿sí? La definición de la santificación: somos o estamos siendo librados del poder del pecado. ¿Quién aquí todavía tiene tentaciones? ¿Quién aquí todavía tiene una lucha entre la carne y el espíritu? ¿Quién aquí ha pasado por momentos como el apóstol Pablo cuenta en el capítulo 7 de Romanos, donde dice, miserable de mí? ¿Sí? ¿Quién ha vivido eso? Entonces, estás en el tema preciso. Mi profesor de Romanos en el Instituto Bíblico dijo que cuando uno enseña sobre este tema, la mayor parte de la gente dirá, amén, amén, qué lindo, muy bonito, pero hasta ahí. Pero siempre va a haber una persona o personas quienes van a decir, uy, gracias por haber hablado este tema. Es lo que yo necesitaba. Y nos dijeron eso y me ha servido porque he visto vez tras vez que la gente, amén, amén, la santificación, qué lindo, ¿sí? Pero al final alguien se acerca y dice, me salvasteis la vida. Y hasta alguien dijo que estaba pensando que hoy sería su último día de cristiano, porque ya no iba a seguir más, que ya no podía más, ¿sí? Que no servía para esto, ¿sí? Entonces agradeció inmensamente que hubieran ministrado sobre el tema de la santificación en la
iglesia. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, estamos recordando que nuestra justificación, que nosotros somos hijos de Dios, dice en Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Date cuenta que estamos uniendo la justificación, santificación, glorificación, sí, que es la salvación. No hemos de separar y decir, no, que la justificación yo me quedo ahí. No, no, no. Ya que soy amado, ya que soy hijo, mira lo que vamos a hacer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la santificación funciona a punto de las promesas. Entonces, de aquí en adelante, tú vas a ir acumulando promesas de Dios. Vas a tener un cuaderno donde tú anotas las promesas que Dios te está dando. En tu Biblia vas a marcar en tu Biblia las promesas que el Señor te está dando. Yo tengo promesas. Yo hice mi primera visita a Bogotá en julio de 1978 y tengo palabra profética del Señor para mí del libro de Isaías y tengo ahí anotado esa fecha. Anota en tu Biblia. Yo llamo esto una Biblia de combate. No es tu celular, es una Biblia física, ¿sí? Donde tú marcas los versículos, las promesas, pon la fecha, pon el lugar. Menos mal que puse ahí. Yo no sabía que iba a regresar en el 81 y que iba a vivir así, no sabía, pero sino que tenía una promesa y tenía palabras, promesas de Dios desde antes, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas tenemos en cuanto a la santificación? Bueno, ¿qué tal Romanos 6:1? Que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué promesa? ¿La estás anotando? ¿La estás subrayando? Esta es una promesa. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos está dando promesas. Entonces dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Limpiémonos. Vamos a relacionar la santificación con la limpieza. Vamos a comparar la santificación con una ilustración. Es que Jesús compra nuestra casa. Nuestra casa representa pues la vida de uno. Jesús compra mi casa. Él pagó por mi casa, mi vida. Amén. Bueno, entonces Jesús, como yo lo invité a mi casa, él se entró y está en la sala de mi casa. Y yo estoy todo feliz porque Jesucristo, el dueño, está en mi casa y está en la sala. Y todo bien, pero de pronto Jesús dice, ¿puedo pasar a la cocina? Y yo, ay, ¿pero por qué? No, quédate aquí en la sala. Es que la sala es el lugar para recibir a la gente. La cocina no está realmente en condición de recibir visita. Quédate en la sala. No, yo quiero pasar a la cocina. Y uno, ay, pero... Y uno dice, bueno, está bien, pásate a la cocina. Y Jesús pasa a la cocina y él hace y deshace. Y no, mejor dicho, yo estoy tan feliz porque tengo la
casa y una cocina renovada por el mismo Señor Jesucristo. Estoy tan feliz hasta que cuando Jesús dice, ¿y puedo pasar a tu habitación? Ay, no. Ay, no, 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 no. No, realmente no. Es mejor no. Sí, nadie me dijo que Jesús iba a meterse en mi habitación. Yo pensé que sería en la sala, pero bueno, la cocina y ahora la habitación. No, 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 no. Yo eso no acepto. ¿Sí? Él es el dueño de la casa, pero yo todavía aquí, yo determino muchas cosas. Y bueno, ¿cómo va mi vida? Pues, comienzo a tener, bueno, situaciones, problemas, remordimientos y todo. Y después, de pronto, oigo una prédica que dice, hay que dejarle al Señor entrar en todas esas áreas de tu vida. Y yo, gracias. Entonces le digo a Jesús, bueno, éntrate en mi habitación. Y Jesús entra en mi habitación y él arregla y pone y quita y todo, y yo estoy feliz. Inclusive yo doy testimonio en la iglesia de esto. No sé, de pronto hago un video para el WhatsApp y todo contando de lo maravilloso es tener a Jesús en tu habitación. Y todo anda muy bien hasta el día en que Jesús dice, y quiero mirar tu closet. Ay, no, no, eso no puede ser, no puede ser. Tienes la sala, tienes la cocina, tienes mi habitación. Déjame mi closet, por favor. Por amor a Dios. Y entonces ahí está la lucha. Y bueno, ¿a qué vamos? Bueno, dejemos a Dios en todas las áreas, rincones, en los closets, ahí las cosas que nadie sabe, nadie ha mirado en el closet, pero sabes que él es el dueño, Él es el dueño. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a limpiarnos, limpiémonos. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una recomendación es a memorizar las promesas de Dios. Y comenzando con en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me acuerdo en el grupo de jóvenes que un joven acompañó a una joven a su casa, la niña le invitó a entrarse en la casa y el joven pensó, pues, no pensó nada porque pues, pensó que la familia de ella estaba, pero no, resulta que nadie la familia se había ido. Entonces ella lo invitó ahí y él como que, ¿qué es eso? Sí, o sea, un poquito raro ahí, pero bueno, entonces se sentaron ahí y ella comenzó, mejor dicho, a ofrecerse a él. Y él en ese momento pensó, se acordó del único versículo bíblico que él sabía, que había aprendido en el grupo de jóvenes la semana o 15 días anteriormente. El único versículo bíblico que él sabía. ¿Cuál fue? Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. 1 Corintios 6, 18, si quieres memorizar ese versículo. Muy bueno. Huid de la fornicación. O sea, él entendió que no era orar con ella, vamos a orar. No era eso. Era huir. Y se fue y me llamó. Llegó a su casa, me llamó. Me dijo que se sentía muy mal y yo
¿Pero por qué te sientes muy mal? Pues me fui sin despedirme. Y pues él había sido educado siempre a despedirse y todo, pero él sabía si él se despedía, pues no se salía de ahí. Entonces yo le dije, no, pero muy bien, hiciste bien. Me dijo, no me felicite. Y yo, pero ¿por qué no? Me dijo, ahora quiero volver. Y le dije, no vas a volver. ¿Sí? Eh, no me dejas desviarme de tus mandamientos de mi corazón. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nosotros vamos a limpiarnos aplicando las promesas de la Biblia a las diferentes áreas, a diferentes situaciones, a diferentes tentaciones. Tú sabes que a veces las tentaciones para uno no son problema para otro. Y lo que otro puede estar pasando, pues uno realmente no ha vivido, ¿sí? Entonces, pues también una comprensión. Todo el mundo tiene sus luchas, cada uno tiene su lado flaco, nos necesitamos, dice la Biblia, ay del que esté solo, porque se cae y no hay quien lo levante. Bueno, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra contaminación. Sí, somos hijos de Dios. Sí, el Señor nos está limpiando, pero todavía falta, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Dos errores que se cometen muy fácilmente. Uno es pensar que tienes que ser perfecto para ser cristiano. ¿Cuántas personas piensan así? Que uno tiene que ser perfecto para ser cristiano. Mucha gente quisiera ser cristiano. ¿Sí? No te imaginas. Mucha gente que tú conoces quisiera ser cristiano, pero piensan que tienen que ser perfectos. Deberías preguntar en el momento apropiado, pero deberías preguntar, cuéntame, ¿tú te gustaría ser cristiano? De pronto te van a sorprender, que te van a decir que sí. Y tú dices, ay, pero entonces, ¿por qué no? Ah, sí. Es que están cometiendo el error de pensar que tienes que ser perfecto para ser cristiano. Yo sentí en una ocasión recién a decir a las personas que vas a estar aterrado de lo fácil que es ser cristiano. Porque tú has hecho una película y tienes ahí todo imaginado y que lo difícil y que quién sabe y mejor dicho, pero si tú te arrepientes y crees en el Evangelio, vas a estar aterrado y me vas a decir, ay, es que porque nadie me dijo que era fácil. Que era tan fácil, es que nosotros ahí ponemos ahí todas las trabas y todos los peros y todos los obstáculos y mejor dicho, el apóstol Pablo dijo en Atenas a la gente allá, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos. Esto no es tan difícil como tú estás imaginando. Bueno, la gente piensa que tienes que ser perfecto para ser cristiano. Y segundo, otro error, si eres cristiano, eres perfecto. Bueno, la Biblia dice que no somos perfectos. ¿Por qué? Porque tenemos que limpiarnos. ¿De qué? De contaminación de carne y de espíritu. Bueno, hay tres áreas
donde hay que enfocar mucho. Raíz de amargura, inmoralidad sexual y valores temporales. Estas son tres áreas que nosotros luchamos. Si no luchas con todas, puede ser con 2 de 3 o 1 de 3. Y si no luchas con ninguna de estas cosas, mándanos un chat y te ponemos a dictar la próxima conferencia, ¿cierto? Porque ya llegaste a la perfección. Raíz de amargura, inmoralidad sexual, valores temporales. ¿Quién ha luchado con todo esto? No levante la mano, está bien, no es necesario. Dios sabe. En Hebreos 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad. Esto es importante. ¿Crees que el tema de hoy es importante? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Uno puede no alcanzar la gracia de Dios. Sí. ¿Cómo se hace? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso estamos hablando de raíz de amargura, la falta de perdón. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, si tú no perdonas a los demás en sus ofensas, tú tampoco serás perdonado? ¿Sí? Bueno, entonces esto es una raíz que hay que sacar. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. La tradición dice que Esaú fue fornicario. ¿Sí? La Biblia no nos cuenta esto, sino la tradición de los judíos. Y aquí está hablando el autor de Hebreos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Y por eso nosotros reconocemos la inmoralidad sexual como una área en la vida donde necesitamos limpiarnos, necesitamos limpieza espiritual. Entonces, raíz de amargura, inmoralidad sexual. Y dice aquí, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Este es un ejemplo de lo que vamos a llamar valores temporales. Valores temporales significa poner a alguien o algo en lugar de Dios. Esaú hizo esto. Él vendió su primogenitura, ¿sí? Por una sola comida. O sea, él tuvo valores temporales. Él no estaba mirando los valores eternos, sino la necesidad del momento, la conveniencia, así en ese instante, el afán, el hambre, la angustia. Entonces vendió por una sola comida su primogenitura. Estos son 3 áreas en la vida. Pues hay más de contaminación de espíritu y de carne, pero por empezar, ¿te parece enfocar en estas 3 áreas? Raíz de amargura, inmoralidad sexual
y valores temporales. Y vemos cuán importante es esto. Dice, porque ya sabéis, estamos hablando de Esaú, dice, porque ya sabéis que aún después, hablando de Esaú, deseando heredar la bendición. O sea, Esaú después se arrepintió, ¿sí? Él dijo, ay, no, mejor dicho, yo qué hice. O sea, él estaba como, ¿será que estaba como pensando, yo vendo mi primogenitura, pero después la recupero? ¿Sí? Una persona puede decir, bueno, yo voy a hacer este pecado, pero después pido perdón. ¿Sí? Y entonces es mejor pedir perdón que permiso. ¿Sí? Ese es el lema de la gente. ¿Sí? Pero dice, aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Este es el Nuevo Testamento comentando sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento con Esaú, aplicándolo a nosotros. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Yo dije que él se arrepintió. No, es que no hubo oportunidad. Él a lo mejor pensaba, planeaba arrepentirse, ¿sí? Después, pero, oh, qué sorpresa, oh, qué peligro. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú lloró y lloró y lloró, y uno piensa que por llorar que Dios va a hacer caso, y dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces estamos viendo la importancia de limpiarnos. Dice de toda contaminación, hablando de contaminación, el apóstol Pablo a Timoteo dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, limpiémonos de toda contaminación. Dice perfeccionando. Nosotros tenemos en la iglesia una administración que llamamos perfeccionando la santidad, donde tratamos el tema de las tres áreas que ya mencionamos, perfeccionando la santidad. En Filipenses 1:6, Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros en la santificación estamos en este plan de limpieza, ¿ves? Estamos en este plan de perfeccionar. En 2 Corintios 3:18, Pablo dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, perfeccionando la santidad. Hablemos de la santidad específicamente. Hay dos aspectos de la santidad. Primero es ser apartado del pecado, ¿sí? O sea, realmente eso es fundamental, pero no es solamente eso, es ser como Jesús. Acuérdate que en la Biblia los fariseos eran muy santos, ¿sí? Y todo, pero Jesús les dijo que ellos no tenían el amor de Dios. Y entonces la santidad genuina es apartado del pecado y ser como Cristo, teniendo el amor de Dios. No sé si tú conozcas personas santas, pero no tienen amor. Entonces, esto no sirve, ¿sí? O si tienen amor, pero no tienen santidad. Una persona se fue con un grupo de su universidad
a un país para hacer una obra social increíble entre madres solteras y todo, pero quedó como desilusionada porque el líder de la universidad de este grupo de obra social, pues iba y puso unos orfanatos, no sé qué, unas cosas increíbles, pero al mismo tiempo, esa es una cosa secular, ¿no? Una universidad secular. Pero él se sentía con el derecho de tener el sexo con las mujeres en estos proyectos, ¿sí? O sea, ese pequeño detalle, ¿sí? El mundo excusa eso, dice, pues, está haciendo una buena obra social, deja así. Pero esto es una cosa con amor, pero sin santidad. ¿Y qué tal santidad, pero sin amor? Primero de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed santos, porque yo soy santo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea hecho el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, entonces dice la santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya terminamos con el temor de Dios. Hay dos aspectos del temor de Dios. Primero, Dios ve todo y que hay consecuencias. Entonces, ese es el temor de Dios. Cuando tú sabes que Dios ve todo, tú tienes el temor de Dios. ¿Sabes que una persona no cristiana puede tener temor de Dios? Precisamente estamos orando por las autoridades que tengan temor de Dios, que sepan que Dios ve todo. Puede que todavía no sean cristianos, que algún día que sí, pero que entiendan que Dios ve todo y que hay consecuencias. Y Gálatas 6 nos dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, tenemos aquí nuestro segundo aspecto de la salvación. Tenemos aquí la santificación, que nosotros estamos siendo librados del poder del pecado. Oremos, Señor, gracias te damos. Aprovechamos este momento, cada uno diciendo que quiere ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pedimos, Señor, que avance en gran manera la obra de santificación en todos nosotros. Que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Un tema buenísimo, muy vigente, muy actual, porque definitivamente el cristianismo tiene un estándar, tiene una manera de verse y no podemos rebajarlo. Lo que sí debemos entender es que la gracia y la ayuda de Dios para que nosotros podamos vivirlo también es muy real, también está ahí, está para ti. Que el Señor les bendiga, Pastor Carlos y María Inés. Bueno, mañana seguiremos con el último tema de nuestra serie sobre soteriología, tercera clase. El Señor les bendiga y nos vemos mañana. Dios les bendiga.